Bienvenidos a este espacio de celebración familiar. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Declaramos que la palabra que sea sembrada el día de hoy, Señor, la atesoremos en nuestros corazones para que de esa manera, Señor, podamos pasar al otro lado, Señor, pasar al otro lado, el lugar donde tú nos has llamado a estar, al lugar donde tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros estemos para disfrutar de gloria de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El título del mensaje que tenemos para el día de hoy es este: pasemos al otro lado, atesorando la voz del Padre. Pero antes de iniciar, quisiera contarles una historia que me pasó esta semana. Recibí una llamada el viernes que sonó muy familiar. O sea, y me dijeron: Kelly, la estamos llamando del banco Tarará, porque estamos evidenciando que alguien está tratando de ingresar a sus cuentas, entonces queremos saber si usted está haciendo esta transacción. Cuando me dijeron la transacción, yo dije: no, esa no fui yo. Bueno, y usted trató de ingresar a su sucursal a esta y esta hora y esta hora, y yo tampoco he ingresado hoy. Entonces necesitamos proceder a cerrar, pues a cancelar, a bloquear sus tarjetas y a bloquear su sucursal. Y yo: listo, pues a mí eso en general no me genera pánico, pues o sea, yo bueno, pues cerrémoslas. Entonces me empezaron a hacer una serie de preguntas y me dijeron: bueno, para bloquear esto, entonces vamos a hacer tal cosa. Y yo: listo, entonces te va a llegar un código a tu celular, por favor no lo das. Entonces me llegó el código, yo se los di y vamos a bloquear este y para eso también otro código y no sé qué. Cuando hubo un momento que me empezaron a decir: bueno, el número erradicado es, entonces me dijeron yo no sé qué y terminaba en 22. Y el radicado yo no sé qué y terminaba en 6. Y yo: estos como generan primero el 22 y después el 6. Y yo: bueno, ¿será que me los dio en desorden? Cuando ya después al rato me dijeron: es que bueno, entonces como estás siendo víctima de fraude, cuando llegue y me entra una compra de 4 millones de pesos, y yo, pero mira, no acabas de bloquear pues las tarjetas, pues me acaba de entrar una compra, es que ¿cómo así? Envíamelo en WhatsApp. Y yo: envíamelo en WhatsApp. Y yo, sonaba al principio familiar y como que sí era, pero ya después empezó a no sonar como quién era. Y yo, entonces entré rápido a la sucursal y yo: no, después que hayas bloqueado la sucursal. Es que sí, yo, pero acabé de entrar. Es que no puedes entrar porque entonces estás en alerta naranja y eso va a hacer que las otras personas puedan, esta gente es muy hábil, esta gente, y yo, ay. Es que entonces como estás siendo víctima de fraude, entonces ahí les bloqueé la entrada a la sucursal y yo, me dice: como estás siendo víctima de fraude, entonces mañana mismo te llegan las tarjetas. Y yo: no, ya ahora sí, ya. Y el banco te da el 40% del valor de tu deuda. Y yo: no, ya ahora sí, total, se la tiraron. O sea, ¿qué banco le regala a uno el 40% cuando uno está a tiempo? Entonces les colgué y de una llamé al banco y les dije: mira, ustedes me estaban llamando y me dijeron: ¿te pidieron códigos? Y yo: sí, es que no, eso no somos nosotros. Entonces de una ahí sí bloqueamos, hicimos todo lo demás. Y yo le decía, o sea, yo llamé en esos momentos, a mí no era ni siquiera el dinero. Yo decía: ¿qué me pasó? ¿En qué momento me distraje? Pues o sea, porque en realidad lo que estaban haciendo era robarme, pero yo me distraje. O sea, ¿en qué momento, cuál fue el punto, por qué fue la cosa donde yo me distraje? Y obviamente en qué punto también volví, como que dije: a ver, ¿qué está pasando acá? Y aun cuando me sentía tan abrumada, a mí, yo tengo algo muy particular y es que yo creo que yo crecí quizás en una burbuja de bondad, yo no sé, donde no me expuse a muchas cosas del mundo, pero a mí la maldad, a veces cuando la veo como que hacia mí, me abruma. O sea, y realmente me siento abrumada. Yo llamé a mi papá, a mi mamá, hablé con ellos y en un momento hablé con mi tía, que mi tía sí ha experimentado muchísimo de la maldad del mundo en contra de su vida. Y yo le decía: tía, pero es que mi amor, casi como que eso no es nada. Pues o sea, y yo, pero ¿cómo hay gente que usa la inteligencia que Dios le ha dado para hacer todo esto? O sea, para tomarse el tiempo, para mirar cómo se hace, para mirar cuál es el proceso. Y yo decía, o sea, yo en realidad me sentía abrumada como de, primero, Kelly, pues seriamente, o sea, seriamente. A los 2 minutos te hubieras dado cuenta. Pero también fue como que, Señor, o sea, hay tantas personas que utilizan todo eso para hacer daño en lugar de utilizar tanta inteligencia para hacer lo bueno. Pero lo que más me llamaba la atención, porque yo le decía a mi tía, yo justo estaba preparando el mensaje de la iglesia y me pasa esto, es que mi amor, aprenda algo de ahí para que lo enseñe. Y yo: ay, sí. Y en realidad en ese momento el Señor trajo a mi mente Juan 10:10, cuando dice que el ladrón no vino sino para robar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero una de las cosas para mí y muy importantes en ese punto fue el tema de la distracción.
O sea, literalmente la distracción es una de las armas más importantes que tiene el enemigo para robar la palabra que Dios nos ha entregado. El distraernos con algo que suena familiar, pero en realidad no es Dios. Porque sonaba familiar, lo llamamos del departamento de riesgo, no sé qué, de Chiriri, el banco tal, suena familiar. O sea, no fue como que me dijeron, mira, te vamos a robar la tarjeta, entonces para que por favor nos pasen unos códigos. No, sonaba familiar. Pero también tenían información mía. Pues, ¿cómo saben que yo tenía productos en ese banco? Pues sí, obviamente ya cada uno de ustedes en su mente, cada uno hasta la extensión que pueda llegar. O sea, a mí se me pasaron un montón de cosas por la cabeza y yo, o sea, tenían información. Entonces, miren que muchas veces el enemigo lo que hace es que suena familiar o suena parecido a lo que Dios quizás nos dijo, puede que suene familiar, conoce cosas nuestras, cosas que son importantes para nosotros, cosas que nosotros cuidamos, quizás cosas a las que podemos temer, nuestra historia quizás. Pero lo otro es que todo está planeado, o sea, no fue algo al azar, es algo que tuvo una planeación para que esto en realidad sucediera. Y para mí ese momento fue como que lo sentí tanto, o sea, yo literal le decía a mi tía, yo siento como un taco aquí en el esternón, yo no sé si es el esternón, o sea, como acá en la mitad, y yo siento como un taco y era, es que mi amor, tranquila, voy a decir que... Y yo decía, Dios mío, o sea, así es el enemigo con nosotros, sino que esto es algo material, que uno como que lo ve, lo palpa, pues, o sea, está ahí. Pero yo le decía al Señor, o sea, yo muchas veces en la vida no he experimentado muchas cosas de maldad y cuando yo le digo a mis papás, yo escucho los testimonios de ustedes, entonces pasaron de la super mega oscuridad a la luz y todo eso es impresionante, pero en la vida de cada uno de nosotros es también nosotros saber qué cosas hemos experimentado nosotros en nuestras vidas, qué promesas hemos recibido de Dios, que quizás hoy nos hemos distraído de esa palabra. Y finalmente en lo que estamos terminando es en que se nos ha robado algo que nos pertenece, se nos ha robado algo que Dios quiere para nosotros. Y que cada uno de nosotros hoy tomemos conciencia en realidad de que el enemigo solo busca robar, matar y destruir, pero que la puerta que nosotros nos permitimos abrirle es la distracción. En Marcos 4:35, la Biblia nos habla acerca de la historia de Jesús y sus discípulos. Jesús les dijo aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esa fue la palabra que Jesús les entregó en ese momento. Pasemos al otro lado. Si me permiten, por favor, una Biblia física. Gracias. La que entregué ahorita. Gracias, Nati. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Yo quiero preguntarte a ti hoy, porque es muy importante esto que Jesús les dijo a ellos antes de la historia que viene, pero la pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿qué palabra de Dios estás atesorando hoy en tu corazón? Esto fue lo que Jesús les dijo a los discípulos en ese momento. Pasemos al otro lado. Y yo quiero que cada uno de nosotros hoy consideremos cuál es la palabra en estos momentos que está viva, ardiendo, que estamos atesorando hoy en nuestro corazón, que está en nuestra boca lista, que Dios nos ha entregado. Porque cada vez que a nuestras vidas llega una palabra de Dios es para esa situación que quizás estamos viviendo en ese momento o quizás también para prepararnos para algo que va a venir. Y en el caso de esta historia de Jesús con sus discípulos, en Mateo 4:35, Jesús les había dado una palabra para prepararlos para algo que iba a venir. Entonces vamos a mirar los versículos siguientes en Mateo 4:35. Continúa la historia diciendo, se me perdió el 35 porque era Marcos. 4:35. Dice, y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Esperen que se me pasaron 2 hojas. Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno a otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Muchas veces les digo a ustedes que como nosotros leemos la Biblia en 5 versículos y quizás lo leemos en 1 minuto,
Leemos y Jesús les dijo pasen al otro lado y hubo una gran tempestad, Jesús la calmó y llegaron. Pero yo quiero que cada uno de nosotros nos imaginemos realmente qué fue lo que sucedió en este momento. O sea, la tempestad no dura 30 segundos mientras nosotros la leemos. Se montaron al barco, empezó una tormenta. Habían acabado de recibir una palabra de Jesús, de cuál era la instrucción. Empezó la tormenta, se movía el barco, se movía al un lado, se movía para el otro. O sea, la tormenta era tan grande que fueron a despertar a Jesús como pues, o sea, no te importa qué está pasando con nuestras vidas. ¿Cuál era la palabra que Jesús les había dicho? Pasemos al otro lado. Si Jesús dijo, es porque iban a llegar al otro lado. Pero en esos momentos, en el momento de la tormenta, en el momento de la lluvia, en el momento de ver el agua metiéndose a la barca, en el momento que quizás recibimos una palabra de Dios y empezamos a ver, en lugar de que todo es tranquilo y suave, empezamos a ver quizás personas hablando en contra nuestra, en el momento que quizás Dios nos da una palabra de sigue adelante con este proyecto, de soluciona esta relación, de yo voy a salvar a tus hijos, o de quizás yo voy a resolver esa situación difícil, empezamos a ver situaciones que van en contra de lo que acabamos de escuchar, empezamos a ver situaciones que pudieran obstaculizar el resultado que Dios nos acaba de decir, empezamos a vivir o a sentir cosas que van muy en contra de lo que acabamos de escuchar de Dios. ¿Qué hacemos? Y eso era lo que estaban viviendo en estos momentos los discípulos. Jesús les había dicho pasemos al otro lado y quizás ellos les escuchan como si pasemos al otro lado y se montaron al barco y cuando vieron todas las olas gigantes, ¿quién dijo? No, pero el maestro dijo que íbamos a pasar al otro lado. Tranquilos, relájense, si él lo dijo así va a ser. Recordemos los milagros que acaba de hacer acá, que nos acabamos de hacer todos estos milagros, él lo va a hacer. Pero no, en ese momento su mirada se fue inmediatamente a la tormenta, que puede que sea la distracción que el enemigo quiere traer en nuestras vidas para robar esa palabra que Dios nos entregó. Cuando después Jesús calma la tempestad, y de hecho Jesús lo que quería era enseñarles a ellos qué era lo que ellos tenían que hacer. Sí, oramos a Dios, pero Dios también nos da a nosotros autoridad para callar la tormenta. Y Jesús lo que quería enseñarles también a los discípulos, no con la tormenta, sino que lo que Jesús quería moldear en sus momentos en ellos, era, ustedes también pudieron haberle hablado a la tormenta. Porque miren lo que dice, ¿por qué estáis miedosos? En otra versión dice, ¿por qué tenéis temor? ¿Por qué dudaste? ¿Dudaron de qué? De lo que Jesús había dicho, que iban a pasar al otro lado. Y por eso les pregunto, ¿cuál es la palabra que está hoy en la vida de cada uno de ustedes que les está permitiendo aferrarse a algo que aún en medio de la tormenta, aún en medio de cosas que vienen en contra de eso que estamos viendo hacia adelante, estamos diciendo, esto fue lo que Dios dijo y esto es lo que yo creo? Y quizás lo que cada uno de nosotros hoy nos corresponde ver es cómo vemos realmente nosotros la voz y la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que la voz de Dios fue la que creó el mundo y hasta hoy en día es la que la sustenta. Toda la creación, cada uno de nosotros hoy respiramos porque Dios dijo. Cada uno de nosotros hoy dormimos porque Dios dijo. Cada uno de nosotros hoy podemos hacer digestión porque Dios dijo. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando nos creó. Cada uno de nosotros, o sea, el solo hecho de que hoy podamos respirar es por una palabra que Dios dijo hace muchos años. Imagínese el poder de la voz de Dios que todavía hasta el día de hoy sustenta lo creado. Dios crea esos sueños, esos deseos, esas inspiraciones en tu corazón con una palabra y su misma palabra es la que lo sustenta. Para que aún en medio de las circunstancias difíciles no nos distraigamos con lo que parece estar en contra o con lo que en realidad está en contra, sino que permitamos que la palabra sea la que lo sustente. Pero esa palabra debe estar cerca en nuestro corazón y en nuestra boca para declararla. Cuando nosotros miramos en 1 Timoteo 1:18, dice, le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Es indudable que cada vez que nosotros recibimos una palabra del Señor, pareciera que un ataque viene inmediatamente. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, el enemigo entiende el poder de la palabra de Dios. Pues o sea, él habló y el mundo fue creado. Él sabe el poder de la palabra de Dios. Sabe que es el poder más grande que existe.
De hecho, cuando nosotros vemos en Juan, ¿qué fue lo que se hizo carne? El verbo, la palabra se hizo carne. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo vemos su gloria? Cuando habita entre nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál palabra estás atesorando de parte de Dios? ¿O qué palabra que ha recibido Dios estás atesorando en tu corazón? Porque en ocasiones lo que va a pasar es que la recibimos, decimos sí, súper genial, súper bien, gloria a Dios. Esa celebración estuvo genial. Y de pronto a los 3 días nos preguntan, ¿y qué te dijo Dios? Timoteo. ¿O era Éxodo? ¿Es algún versículo? Pero hablaba de que si siempre, que si alguno, que si... ¿Ustedes cómo se sentirían si ustedes estuvieran en un... Pues yo no sé cómo son los juzgados acá, pero pensé en una película americana que casi todos nos hemos visto cuando lo traen delante del juez a alguien y van a hablar los abogados. ¿Usted cómo se sentiría si el abogado que ataca empieza a decir algo y usted se va a defender y su abogado llega y dice, espera un momentico, espera, yo busco acá que yo sé que hay algo que puede defender este caso? Voy a pedir un receso porque es que creo que necesito llamar a alguien. ¿Alguien tiene Google, ChatGPT, para yo ver a ver si de pronto tengo un artículo que pueda salvar a este hombre inocente? No. O sea, si a mí alguien me va a defender así, Dios mío bendito, ayúdame. Pero uno admira cuando llegan y atacan a uno y sale el otro que es súper poderoso y súper así y empieza a decir tun, 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 y empieza a decir esto y esto y esto y esto. Y uno es como que qué vuelta la que le acaban de dar a eso. Pero porque conoce la ley, porque conoce los derechos, porque conoce lo que está escrito. Cuando cada uno de nosotros somos atacados de parte del enemigo, porque les voy a decir algo, hay un versículo que leí esta semana, este fin de semana, de una manera tan diferente que yo dije, con razón. Ya se los voy a mostrar. Pero si nosotros miramos, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, te dijo, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dieron acerca de ti. Esas palabras y esas promesas que hemos recibido de Dios para cada uno de nosotros. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. ¿Qué es lo que nos ayuda a pelear bien? Esa palabra profética, esa palabra que hemos recibido. Eso es lo que nos ayuda a pelear bien a cada uno de nosotros. Y el versículo que les decía es porque cuando recibimos la expresión más poderosa del universo, la voz y la palabra de Dios, el enemigo va a buscar robarla. En la parábola del sembrador, hay un versículo que yo creo que no lo había leído en la manera que lo leí. Mateo 13:21 dice, hablando de los que no tienen raíz, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué viene la persecución? O sea, que cada vez que recibimos una palabra, viene la persecución. Dios nos da esa palabra para llevarnos a ese siguiente nivel en nuestras vidas, para liberarnos quizás de ese problema con lo que hemos estado batallando mucho tiempo, para solucionar esa relación, para llevarnos y capacitarnos para eso siguiente que viene a nuestras vidas. Pero cada vez que viene una palabra, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. En la traducción de Pasión, dice, traducida al español, dice, poco después de escucharlo, vienen problemas y persecuciones a causa del mensaje del reino que recibió. El mensaje del reino. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos lo que tenemos en Cristo Jesús, cuando cada uno de nosotros somos conscientes del poder de resurrección de Jesús en nuestras vidas, cuando nosotros somos conscientes de lo que realmente significa la cruz, cuando somos conscientes de que por gracia hemos sido salvos y que no es acerca de nuestro desempeño, de lo que nosotros hagamos o de nuestro esfuerzo, sino de lo que hizo Jesús en nuestras vidas, cuando escuchamos la palabra pura que nos limpia, que nos purifica, que nos fortalece, ese mensaje del reino que recibimos, vienen persecuciones. Entonces alguien diría, no, yo quiero evitar la persecución, entonces a mí mándeme por otro lado, yo no la quiero escuchar. Pero entonces me recuerda algo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo algo a Moisés muy interesante. Ellos en estos momentos, o sea, no los quiero pasar por la tierra de los filisteos, porque de pronto les da temor y terminan devolviéndose para Egipto, y volviendo otra vez a la esclavitud.
entonces los voy a llevar por un camino que toma un poco más, no estoy hablando de los 40 años, sino otro camino que era por el Mar Rojo, para que eso no pase. Entonces, Dios dice, no los voy a llevar ya acá porque va a venir un conflicto acá con los filisteos y por su temor ellos no están listos. Y quizás por su temor, o sea, Dios tenía el poder, pero el temor de ellos limitaba lo que Dios podía hacer. Porque por su temor entonces no iban a llegar acá. Entonces digo, entonces démosle una vueltecita acá como para evitar a los filisteos. Pero en realidad la idea que Dios tenía era llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, después de ser libres de 300, 400 años que habían estado en esclavitud, de no haber disfrutado la herencia que Dios tenía. Entonces prefiero yo decir, no escucho la palabra porque viene persecución y también sacrifico mi tierra prometida. O prefiero elegir como David, como muchos de los otros reyes en Israel, como Jesús, como los discípulos en el libro de Hechos, viene la persecución, pero yo sé de dónde me agarro y yo defiendo mi palabra y yo la atesoro y yo aquí venzo en esta batalla y llego a mi tierra prometida. Porque es que fuimos diseñados para obedecer la palabra de Dios. Fuimos diseñados para vivir en nuestra plenitud obedeciendo lo que Dios dice. Y gracias a lo que hizo Jesús, no en nuestras fuerzas, sino con Él en cada uno de nosotros. El propósito finalmente del plan de distracción del enemigo es dos cosas: que nosotros cuestionemos lo que Dios dijo y que cuestionemos quiénes somos nosotros en Dios. Primero, que cuestionemos lo que Dios dijo y segundo, que cuestionemos quiénes somos nosotros en Dios. Y si lo vemos desde el principio de la creación. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva, el enemigo lo que dijo es, ¿que Dios les dijo a ustedes? Como, ¿es verdad que Dios les dijo? ¿Qué estaba tratando de cuestionar? Lo que Dios había dicho. Estaba cuestionando lo que Dios les había dicho. Y después, ¿qué les dijo? Pero Dios sabe, incluso, se sabe que si ustedes hacen esto, serán como Dios. Ya eran como Dios. La Biblia nos dice que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y traigo esto a colación porque sonaba parecido a lo que yo les había dicho, pero les estaba cuestionando quiénes eran ellos en Dios. O sea, ustedes si hacen esto van a ser como Dios. Y la respuesta, ¿cuál fue? Ay, no, yo ya soy como Dios. No, ¿qué le dijeron? Ay, sí, me llama la atención. Cuando yo no sé quién soy, cuando no tengo presente quién soy, que alguien me proponga algo que Dios ya me dio, pero haciendo otra cosa que no es de Dios, sino desobedeciendo a Dios, es lo que hace. Si yo estoy consciente de quién soy yo en Dios, yo le digo, no, es que yo ya lo tengo, pues yo no necesito hacer eso. Yo ya sé quién soy yo en Dios. Pero miremos que la distracción del enemigo está en esas dos cosas, que cuestionemos quién es Dios, quiénes somos nosotros en Dios, y que cuestionemos lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Y vuelvo y pregunto, ¿qué palabra estás atesorando hoy en tu corazón que Dios te ha entregado? Porque esa palabra nos corresponde guardarla tan profundamente en nuestro corazón. Nos corresponde defenderla de una manera tal que si el enemigo viene a cuestionarla, nosotros sabemos qué fue lo que Dios dijo. Lo sabemos, lo creemos y está tan profundo en nuestro corazón que lo defendemos. Pero si esa palabra es simplemente algo como que pasó por aquí, no, si Dios dijo eso, pero usted ¿qué me está ofreciendo? Que haga un baño y una cosa para yo limpiarme de todo lo malo que tengo, que pase unas matas encima de mí. ¿Por qué habría de hacer eso si la sangre de Jesús ya me limpió? Pero si yo creo que la sangre de Jesús no es suficiente, o no entiendo la voz de Dios, a que me pasen la mata, a que me la hagan así, porque es que necesito ser salvo de no sé de qué. Pero si a mí alguien me ofrece eso y me dice, Kelly, le quiero hacer una limpia, y yo, ¿una limpia de qué? De las energías que yo, ¿cuáles energías? Pues o sea, el león anda alrededor de mí, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, Jesús vino, rompió, Jesús resucitó y yo hoy tengo la victoria. Y el mismo poder que levantó a los muertos a Jesús hoy mora en mí. No necesito eso. Pero si yo no soy consciente de lo que Dios ya hizo por mí, si yo no tengo esa palabra clara en mi corazón, ay sí, yo sí he sentido algo pesado. Y vean que no me están ofreciendo algo que suena malo. Acuérdense la historia que les conté al principio, sonaba familiar, departamento de riesgo y seguridad de fraude de Tirrirí. Sonó familiar.
Suena familiar uno de quererse deshacer de cosas que lo perturban a uno. Es que hoy en día el mundo está muy con cosas, sí, súper pesadas. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y las traigo delante de Jesús. Pero lo que el enemigo siempre querrá hacer es que cuestionemos lo que Dios dijo y que cuestionemos quiénes somos nosotros en Él. En nuestra casa de oración, alguien en algún momento, en el grupo pasado, alguien decía que había fallado en algo, entonces que le estaba pidiendo a Dios que volviera a su corazón. Y yo le pregunté, ¿y en qué momento fue? No, pues es que me enojé. Y yo, entonces necesito como hacer algo. Y yo, no. Yo tengo que ser consciente que Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Y cuando mi corazón está por Dios y yo me arrepiento y yo digo, Señor, fallé acá, el Señor está ahí. El Señor viene a habitar a nuestros corazones. Pero si yo no soy consciente de lo que logró la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, yo no voy a defender esa verdad y voy a estar pidiendo constantemente lo que ya tengo. Voy a estar buscando constantemente lo que ya tengo en Él. Y lo que me corresponde es defender lo que ya tengo en Él. Hubo algo muy especial que el Señor me mostraba en el momento en que Jesús fue tentado por Satanás. Dice Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quien su ego esté muy alto dice, claro que yo soy hijo de Dios, ahora ¿quién hay que hacerle algo? Voy a demostrarle. Pero me llama la atención algo, es porque antes de Mateo 4, ¿está quién? Mateo 3. La pregunta no era complicada. ¿Quién está antes de Mateo 4? Señor, vida sobre estos huesos. ¿Quién es antes de Mateo 4? Mateo 3. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué decía, con qué terminó Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. ¿Cuál fue la última palabra que Jesús escuchó antes del desierto? Este es mi Hijo amado. ¿Y qué fue lo primero con lo que el enemigo lo tentó? Si eres hijo de Dios. O sea, la estrategia no cambia. Lo hizo en el huerto del Edén y ahora lo está haciendo con Jesús. La última palabra antes del desierto que Jesús escuchó eres, tú eres mi Hijo amado. Y lo primero que el enemigo viene a tentar es si eres hijo de Dios, lo que Dios le había dicho. Vino a tentar a cuestionar lo que Dios le había acabado de decir. Y Jesús es un ejemplo para cada uno de nosotros. Sabemos que durante el momento que Jesús fue tentado por Satanás, sus 4 respuestas fueron claras, fueron precisas y todas fueron, escrito está. No se sentó a como, ven y conversemos, como que él se sentó a conversar con los manes del viernes. O sea, yo después ya de 15 minutos, yo dije, esto ya pinta raro. Pues, o sea, 15 minutos, pues, o sea. ¿Qué tanto tiempo nos sentamos nosotros y le permitimos al enemigo cuestionar lo que Dios dice? ¿Cuánto tiempo nos toma responderle y decirle, esto no es así, esto es lo que Dios dice? El enemigo, Jesús no tuvo que hacer karate, decirle, no, o sea, no. Tampoco se sentó como a meditar con él, a ver, conversemos. Lo que tú me estás tratando de decir, a ver, encontrémoslo desde la psicología tal, desde la cosa tal. Yo creo que tienes un buen punto. Porque es que a veces por ser diplomáticos, cuando alguien nos habla algo en contra de Dios, por ser muy diplomáticos, o sea, nos sentamos a elaborar la conversación y hacerles como para ganar nuestra alma. No. O sea, el alma se gana con la palabra de Dios, nuestra palabra, nuestra diplomacia, nuestra queridura, nuestra manera de ser, nuestro buen sentido, eso no es lo que gana la gente. La palabra de Dios es la que transforma la vida de cada persona. Entonces alguien nos pregunta algo y decimos, pues mira, mi manera de pensar frente a eso es, no, la Biblia dice. Nosotros en nuestra casa de oración a veces nos enfrentamos a algunas conversaciones y diálogos y debates en el que cada uno expresa su punto de vista de lo que quiere decir.
Y hace como 3 semanas les dije, veamos qué dice la letra roja. ¿A alguien aquí le ha tocado Biblia con la letra roja las palabras de Jesús? Alabado sea el Señor. La letra roja nos resuelve todo. Él piensa, ella piensa, tú piensas, ellos piensan, nosotros pensamos, pero ¿qué piensa Dios? Cuando nosotros vamos a ir a guerra, si nosotros sabemos que vamos a enfrentar algo que es difícil, si nosotros sabemos que viene algo que nos pone generalmente un poquito de pronto ansiosos, que de pronto nos desespera, que de pronto nos da rabia, pensemos como Dios piensa. Y para yo pensar como Dios piensa, me corresponde ir a la palabra y ver qué es lo que Dios piensa acerca de eso. Pero si yo empiezo a llenar mi mente de lo que dice tal, lo que dice yo no sé quién, lo que dice yo no sé quién, hoy en día hay tantas cosas que se dicen que les voy a decir algo. En realidad muchas de esas cosas las dijo fue Dios. Pero la gente no le da el tributo a Dios. ¿Y qué problema tenemos nosotros en decir Dios dijo? La Biblia dice. Mucha gente dice, tal libro dice, tal persona dijo, tal científico dijo, y se sienten súper... ¿Y qué nos pasa a nosotros porque decimos Dios dice? La Biblia dice. Esto es lo que establece el reino de Dios. En el reino de Dios lo hacemos de esta forma. Cada uno de nosotros nos corresponde no solo defender, sino también sentirnos, o sea, cargamos la voz de Dios. ¿Entendemos qué es eso? Es mucho más poderoso que decir voy en nombre del alcalde, del presidente, del gobernante, del supercientífico, del superempresario. Estoy cargando la voz de Dios en mi boca. Pero nos corresponde restaurar nuestra manera de pensar acerca de la palabra de Dios. No podemos simplemente tomarla, o sea, una cosa es venir acá, súper bien, hemos hecho un primer paso. Otra cosa es tomar nota y anotarla, súper bien, estamos haciendo un segundo paso. Pero ahora nos corresponde sembrarla, atesorarla, defenderla, y que si dentro de 8 días el pastor les pregunta ¿qué aprendieron? Ustedes digan, pastor, tal versículo, pastor, tal versículo, pastor, tal versículo. O que si se enfrentan a una situación durante la semana y el enemigo toma la palabra, porque hoy estamos recibiendo una palabra por la cual puede venir persecución, entonces usted puede decir, esta es mi palabra, así la defiendo. Pasemos al otro lado, era lo que le correspondía a los discípulos, estar meditando y pensando. En lugar de la tormenta, en lugar de lo que estaban viendo, habían acabado de ver milagros de Jesús. Y la idea era, pasemos al otro lado, Jesús lo dijo, vamos a pasar al otro lado. Algunos dicen que Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Otros dicen que Jesús dormía porque en su mundo no hay tormenta. Todo estaba tranquilo. Él sabía que iban a llegar al otro lado. Cuando yo tengo una palabra tan fresca y tan poderosa y tan guardada en mi corazón, puedo descansar en Dios. Porque sé que voy a pasar al otro lado. Independiente de lo que pase, sé que va a pasar al otro lado. ¿Qué era lo que hacía la palabra en los amigos de Daniel? Que aun cuando tenían el horno de fuego enfrente, de ellos dijeron, Dios nos salva, y aún si no nos salvara, no nos vamos a arrodillar. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. No tendrás ningún otro Dios delante de ti. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y no tendrás ningún otro Dios delante de ti. Esa era la palabra que tenían ellos. Y dijo, y aun si Dios no nos salvara, no nos vamos a arrodillar. ¿Qué hacemos nosotros en el momento en que nos ofrecen, que el enemigo nos ofrece, si usted niega esa palabra de Dios y toma mi palabra, yo le doy esto? Porque era lo que le estaba diciendo el rey. Si usted niega lo que escuchó de Dios y escucha mi palabra, yo les preservo la vida. ¿Qué cosas escuchamos a veces del enemigo que nos dice, lo que Dios dijo en realidad, yo les puedo ofrecer esto a cambio? Solo olvídense de lo que Dios les dijo. Y nos corresponde a cada uno de nosotros no solamente guardarla, sino a aquellos que quizás estamos casados, aquellos que son padres, repetirla a sus hijos. En ese momento que de pronto vemos que nuestra pareja, que los niños, que un amigo quizás está decayendo, le recordamos la palabra de Dios, le recordamos lo que Dios tiene para él, le recordamos las promesas de Dios para él. Si hay algo que puede levantar a un alma cansada, un alma abatida, un alma atribulada, es la palabra de Dios. Eso lo hace, para mí recordar es que es la palabra de Dios. Hoy respiro porque Dios dijo. Simplemente porque Él lo dijo. No porque soy Kelly, no porque mis papás son pastores y oran por mí todos los días, no porque mi hermana es Mari, no, porque es lo que Dios dijo. Y cada uno de nosotros nos corresponde ser proactivos en buscar maneras en que esa palabra la tengamos en nuestros ojos fija, firme. Si es el espejo, si es el coso del carro aquí donde se ven los kilómetros y la gasolina, que usted ponga ahí el versículo porque uno siempre está revisando la gasolina. Bueno,
los hombres, bueno, las niñas también juiciosas, revisando la gasolina, ponga el versículo ahí. Hay maneras. Yo tengo acá una pulserita que me dio mi sobrina. No, es que eso me hace llorar. Tengo una pulserita que me dio mi sobrina y dice Tata, que es como me dicen mis sobrinos, y cada vez que me la pongo, hago una oración por ellos. Es un recordatorio para mí, yo oro todo el tiempo por ellos, pero es un recordatorio para mí específicamente de hacer una oración por ellos, y cuando la tengo ahí, cuando la miro, coloque recordatorios, colóquenlo en la pantalla de su celular, colóquenlo en la pantalla de su computador, esa palabra de Dios, porque es que estamos hablando de que es el poder más grande que existe. Lucas 8:15 nos da la clave a cada uno de nosotros para hacer esa buena tierra, que a pesar de que venga la persecución, nosotros podamos mantenernos. Dice, la semilla que cayó en tierra buena y fértil representa a los amantes de la palabra, que la escucharon en lo más profundo de su corazón. Responden aferrándose a la palabra, atesorándola mientras sobrellevan todas las cosas con fe. Esta es la semilla que un día dará mucho fruto en sus vidas. Si nosotros miramos, dice amantes de la palabra, personas que aman la palabra. Muchas veces quizás pensamos que la parábola del sembrador, la tierra dependía de Dios, depende de cada uno de nosotros. Yo elijo ser buena tierra, yo elijo si soy un pedregal, yo elijo si soy entre espinos, yo elijo si soy simplemente la semilla que cae al lado del camino. La semilla es la palabra de Dios, pero yo elijo qué tipo de terreno soy. Y el buen terreno dice que es fértil, la que cayó en tierra buena y fértil representa a quienes aman la palabra de Dios. La escuchan en lo más profundo de su corazón. Permiten que esa palabra penetre, que llegue hasta lo más profundo de su corazón. No simplemente la dejamos que pase por ahí, qué versículo tan lindo, qué palabra tan bonita, que hermoso, todo divino, me sentía... No, la atesoramos. Dice, responden aferrándose a la palabra. Aferrándose a la palabra y atesorándola mientras sobrellevan todas las cosas con fe. Cuando habla de sobrellevar, esa palabra también decía soportar, mientras, o sea, porque va a venir la persecución. Pero yo me aferro, yo la atesoro, yo la declaro, yo la amo. Y dice, esta es la semilla que un día dará mucho fruto en sus vidas. La palabra de Dios por sí sola carga un poder inmenso. Pero el que sea esa arma de doble filo que sale incluso de la boca de Jesús, cuando vemos a Jesús descrito en el libro de Apocalipsis, cuando sale de la boca de Dios, tiene poder. Pero cuando sale de mi boca, la palabra que salió de la boca de Dios es como espada de doble filo. Salió de la boca de Dios y ahora sale de mi boca. Yo los invito a cada uno de ustedes y la pregunta de nuevo es, ¿qué palabra estás atesorando hoy en tu corazón? ¿Qué palabra de Dios es la que tienes tan aferrada, la que te estás aferrando? Que yo sé que si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Jesús, cuando el enemigo lo estaba tentando, Jesús dio una respuesta muy especial a cuando le dijo que convirtiera las rocas en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, si nosotros miramos el pan, el alimento, es lo que nos sustenta, es lo que nos nutre, es lo que nos permite también tener energía, es lo que nos da esa fuerza. La palabra que sale de la boca de Dios es la que sustenta nuestras vidas. En la versión de la Pasión dice, respondió, las Escrituras dicen, el pan solo nos sacia, pero la verdadera vida se encuentra en cada palabra que sale constantemente de la palabra, de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Al día de hoy, hay muchas palabras que Dios ha entregado a tu vida. Quizás muchas de ellas están en un cuaderno, algunas en tu celular, quizás muchas en tu corazón y en tu boca. La pregunta hoy es, ¿cuál de todas esas palabras que Dios en algún momento te entregó, te corresponde hoy tomar, atesorar? Porque la manera en que nosotros hacemos batalla es muy diferente a la manera que el mundo hace batalla. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es lo que el ojo humano ve,
No es el grito, no es me voy a hacer amigo de tal para poder lograr tal cosa, no es la influencia, no es las alianzas humanas. Si nosotros miramos esto, me hace pensar acerca del rey Salomón. El rey Salomón, yo creo que fue uno de los hombres que recibió algo de Dios muy grande. Cuando Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría y ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice, y la Biblia describe a Salomón como un rey de paz. O sea, había mucha paz en su gobierno. Dice en el libro, bueno, estaba citándomelas en este momento, pero dice, pero Salomón amaba las mujeres de otros países, las mujeres extranjeras. En ese tiempo, las alianzas con las hijas, los reyes se casaban con las hijas de otros imperios, gobiernos, para establecer paz, porque era la alianza como yo me caso con tu hija, entonces no me atacas. Salomón no necesitaba eso, él ya tenía paz, pero trató a través de un medio humano, trató de lograr algo que ya tenía, y eso fue lo que trajo destrucción a su imperio y a su gobierno. Hacer lo que Dios ya había hecho a través de sus relaciones, a través de su método humano, y lo cual trajo destrucción. ¿Qué en nuestras vidas estamos tratando nosotros de lograr a través de nuestro método que Dios ya nos dio a nosotros? Dios ya nos dio a nosotros paz. ¿Qué estoy tratando yo de hacer para generar paz? Que quizás no es la manera de Dios, sino que es mi pensamiento humano de que esa es la forma en que yo encuentro paz. Salud, salvación, libertad. ¿Qué cosas estamos tratando nosotros de hacer en nuestra manera? Haciendo alianzas con el enemigo, haciendo alianzas que no son de Dios, haciendo alianzas que creemos y que en el mundo darían ese resultado, pero que Dios ya nos lo entregó a cada uno de nosotros. Y es por eso que es tan importante que nos aseguremos de pensar como Dios piensa, de conocer lo que Dios piensa, de entender lo que Dios nos dijo, de saber quiénes somos cada uno de nosotros en Él. Porque lo vimos ahorita, el enemigo lo que quiere es que cuestionemos lo que Dios dijo y quiénes somos nosotros en Él. Pero Dios hoy quiere que cada uno de nosotros, a mí me encanta ver lo que Jesús hizo, porque Jesús, aún en medio de la falta de fe de sus discípulos, lo primero que hizo fue callar la tormenta. Cuando ellos vinieron a Él con temor, pero Jesús lo primero que hizo fue callar la tormenta. Jesús tenía un método muy especial y lleno de mucho amor. En ese momento les puede haber dicho, ¿pero qué les dije? Y la tormenta ahí, ¿pero qué les dije? ¿Pero qué les dije antes de salir? Pero lo primero que hizo fue calmar la tormenta. Y después les dijo, ¿qué pasó? Entonces Dios hoy a cada uno de nosotros también nos dice, si usted viene a mí tranquilo, yo calmo la tormenta, pero ahora le digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la palabra? Dios no nos acusa. Una de las cosas que yo el viernes sentía después de cuando llamé ya al otro banco y hice otras cosas ahí, porque imagínense que lo que hicieron fue comprar una patineta en Bogotá. Entonces a mí me llegó un recibo de PayU diciendo dónde habrían comprado la patineta. Entonces yo llamé al señor de la patineta y le dije, usted verá si pierde la patineta y la plata. Y yo, esa tarjeta era mía, es mía, está bloqueada, pero esas personas yo no las autoricé, entonces ya el banco va a hacer que se vuelva la plata. Entonces le estoy avisando, porque hay que hacer el bien aún cuando a mí me acaban de hacer el mal. Y yo ya lo dejo en su responsabilidad. Mándeme su cédula. Y yo no me ando ni cédula ni nada a nadie. Pero hubo un momento que sentí tanta culpa y yo decía, el enemigo sí es muy... roba. Uno cae en cuenta y después, ¿cómo fue que no te diste cuenta más rápido? O sea, ya después pasé, fue a como, pues, o sea, no lo puedo creer. Y empecé como a pensar en todo. Yo no puedo creer esto. El acusador. Entonces, hoy estamos recibiendo una palabra de parte de Dios. Y el enemigo va a querer acusar. Sí, acuérdese que Dios le dijo esto y vea usted lo que hizo. Y acuérdese que es que él sabe qué palabra nos ha dado Dios. O sea, no crea que el enemigo no sabe qué palabra Dios le ha dado a usted que está ahí. Y Dios le dijo a usted, si usted acuerda que usted hizo esta otra cosa. Usted necesita mucha ayuda. Esta palabra no va a ser suficiente. Usted va a tener que, mejor dicho, por ahí 300 días de penitencia.
¿Cuánto demoró Israel? 40 años, imagínate, le falta 40 años para que usted pueda ver ese rompimiento en su vida. Usa la misma palabra de Dios, usa la misma Biblia, pero en un contexto equivocado. Si nosotros vemos, el enemigo le mencionó muchos versículos a Jesús, pero o partidos, o cortados, o usados de mala manera. Y de ahí la importancia de yo conocer exactamente qué es lo que Dios me está diciendo. Porque es que el enemigo, con los que estamos buscando la verdad, no nos va a decir, vea, o sea, cachos, cola, tenedor, o sea, no, no, no. Entonces la invitación a cada uno de ustedes hoy, no permitan que el enemigo los acuse ahora con esta palabra. Dios no habla a través de la acusación, Dios habla a través de la corrección y el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y aún en medio de la circunstancia que cada uno de nosotros podamos estar enfrentando el día de hoy, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, puedo calmar la tormenta, pero ¿qué pasó? Puedo calmar la tormenta, pero ¿dónde está tu fe? Porque lo que Dios quiere es que nosotros también seamos los que calmemos la tormenta, los que le hablemos a la tormenta y la tormenta se calle. Porque Jesús lo dijo, como yo soy, así son ustedes aquí en la tierra. Y aún cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. O sea que si Él calmó la tormenta, ¿qué más podemos hacer nosotros? Si resucitó al muerto, ¿qué más podemos hacer nosotros? Si sanó al enfermo, si liberó al oprimido, ¿qué más podemos hacer nosotros? Y yo les invito a cada uno de ustedes que en este momento, por unos instantes, piensen cuál es esa palabra que Dios nos ha entregado, que quizás no la atesoramos, que la pusimos en un lado, que la dejamos por un lado y que no la estamos atesorando. Para que hoy tomemos cada uno de nosotros la decisión de atesorar esa palabra de Dios en nuestras vidas, porque es la palabra que más poder carga. Le damos gracias al Señor por esta palabra hoy. Las personas que están conectadas en línea, los invitamos a tener un espacio en estos momentos con Dios, un espacio para buscar esa palabra que Dios está ministrando a tu vida, un espacio para adorar a Dios y para hacer lo que dice la palabra de Dios, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar acerca de cómo vemos a Dios, su palabra, cómo nos vemos nosotros mismos delante de Él. Y a las personas que están aquí con nosotros, los invito a que cierren sus ojos por un momento.